en esta hora. Hoy es un nuevo día para agradecer a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad, porque Él siempre está atento a cada una de nuestras necesidades. Hemos denominado este mensaje la lucha en Peniel y yo quiero formularte una pregunta en esta mañana. ¿De qué manera tú estás luchando, batallando tus bendiciones? ¿Cuál es la manera en que tú quieres recibir de Dios el favor del Señor, la misericordia de parte de Él? ¿Cuál es la manera que tú haces para que realmente Dios extienda su mano hacia tu vida y tú puedas recibir la bendición que tanto anhelas? Sabes que muchas veces el Hijo de Dios se encuentra actuando equivocadamente y piensa que podemos manipular, sí, de cierta manera al Señor con lo que hacemos, con lo que le decimos, pero sinceramente no estamos haciendo lo correcto delante de Dios para recibir esa respuesta que tal vez tú por tiempo has estado anhelando y le has estado pidiendo al Señor. Pero aquí lo importante es comprender a la luz de la palabra cómo puede llegar esa bendición. La palabra Peniel significa precisamente el rostro de Dios. Y en el pasaje que vamos a analizar allí en Génesis capítulo 32, allí vemos a un hombre llamado Jacob, que definitivamente iba a tener un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro él iba a ser cambiado, él iba a ser transformado, pero a la vez Jacob llevaba un pensamiento, un ideal sobre su vida, y era realmente recibir de parte del Señor la bendición que él tanto anhelaba para él y para su familia. Por eso quiero que te ubiques entonces allí en Génesis capítulo 32, el verso 22. Dice la escritura así: se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Date cuenta que la escritura nos está mostrando que él estaba con toda su familia, con sus 2 esposas. Si conoces la historia de Jacob, sabes que él trabajó obviamente por Raquel durante 14 años, ¿sí? Y obviamente tenía otra esposa que era la que le había entregado precisamente su suegro, que era Lea, la hermana de Raquel como tal, ¿sí? Y allí es donde entendemos entonces que él tenía esas 2 esposas, que él tenía sencillamente sus 11 hijos, pero que él, cruzando ese valle de Jaboc, dejó a su familia allí y la decisión que él tomó fue estar a solas. Acá hay algo importante que nosotros empezamos a entender y nos empezamos a dar cuenta en esta hora. Y es sencillamente que para encontrar la bendición del Señor, para hallar precisamente la bendición de Dios, necesitamos estar a solas con Él. Necesitamos depender de Él plenamente. Y tú y yo necesitamos, obviamente, encontrarnos cara a cara con el Señor. Y definitivamente, si tú no tienes esa intimidad con Cristo, pues no vas a poder hallar la presencia de Dios y mucho menos la respuesta del Señor. Mi pregunta para ti es: si tú intentas buscar la bendición del Señor, la respuesta de Dios, en cosas en las cuales tú no vas a ver la gloria del Señor, es necesario que el Hijo de Dios aprenda a estar a solas con Dios. No es malo que oremos los unos por los otros, de por sí la misma palabra nos lo dice y es necesario que oremos los unos por los otros. Pero es más necesario que tú tengas tiempos de intimidad a solas con Dios. La escritura dice que después de que él toma a toda su familia, que era una gran familia por cierto, muy numerosa, los hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y así se quedó Jacob solo, ojo con esto. Ese momento de soledad iba a hacer que él se pudiese encontrar cara a cara con Dios. Tú y yo necesitamos pasar más tiempo a solas con el Señor.
Cuando tú estás reunido con tus hermanos en Cristo y oramos, gloria al Señor y qué bendición por eso. Cuando llegas a la congregación y oramos y buscamos la presencia de Dios, gloria al Señor por eso. Pero es que Dios más que nada nos ha llamado a esa intimidad, a estar a solas realmente con el Señor, a estarlo buscando día a día. El hecho de que tú estés rodeado de tantas personas a veces no te deja disfrutar realmente de la presencia de Dios. Tú no te puedes expresar de la misma manera de cuando estás a solas, obviamente, con el Señor. Y allí es donde nosotros nos damos cuenta de que el Señor hace un llamado a entrar en intimidad con Él. Muchos desean entonces la respuesta de Dios, desean la bendición del Señor, pero no pasan tiempo a solas con el Señor. Si tú eres alguien que no pasa tiempo a solas con Dios, hoy el Señor te está diciendo, necesito que pases tiempo a solas conmigo, donde nadie te moleste, donde tú no pierdas sencillamente la presencia de Dios, la comunión con Dios. Tú puedes orar a cualquier hora del día, pero digamos, el Señor oraba hacia la tercera vigilia porque a esa hora nadie le rodeaba, a esa hora las multitudes no estaban tras él, a esa hora sus discípulos dormían y él podía tener tiempos a solas con el Señor. Y por eso te digo, tú tienes que escoger un tiempo en el día donde tú estés a solas, donde nadie te moleste, donde nadie te interrumpa, donde tú puedas tener un tiempo de comunión realmente con el Señor. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Pasar tiempo a solas con Él. ¿Cómo esperamos ver la gloria de Dios? ¿Cómo esperamos ver la bendición de Dios si no le estamos buscando, si no estamos anhelando realmente su presencia? Dice el verso 24, estoy en Génesis 32, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ojo con esa palabra, ese verbo ahí, luchó, luchar. Date cuenta que la palabra dice, y luchó con él un varón. Es decir, que Jacob buscó al Señor porque necesitaba una respuesta, obviamente, de parte de él. Había una lucha. Y cuando hablo de esa lucha, es que definitivamente Jacob estaba batallando su bendición. O sea, estaba en la presencia de Dios, oraba, clamaba. Y cuando nosotros oramos, hay una batalla espiritual. Obviamente, donde el enemigo se interpondrá y tratará de detener la bendición. Aquí lo que vemos es que Dios le quería mostrar a Jacob eso precisamente, que él debía batallar su bendición. Algunos piensan que hoy solo es abrir la boca y que Dios ya tiene que darle, y eso es algo que no es bíblico, iglesia. Los hijos de Dios oramos, clamamos, ayunamos, pedimos en la presencia del Señor. Hay respuestas que tardarán tiempo. Por eso debemos orar y más intensamente, clamar al Dios de la gloria cada vez más. Por eso debemos buscar el rostro cada día más, iglesia. Debes luchar tu bendición. Y en otras palabras, lo vamos a ver aquí más adelante, no te podrás dar por vencido hasta que tú no veas la gloria de Dios, la manifestación del poder del Señor. Por eso comenzaba este mensaje diciéndote, algunos piensan que pueden manipular a Dios. Algunos piensan que la bendición de Dios llega porque tú le das dinero a la iglesia. Otros piensan que lo manipulas a Dios porque haces pactos, promesas, votos, no sé cuántas cosas. Y que Dios por consiguiente tendrá que darte algo. Pero la parte bíblica nos muestra algo totalmente distinto. Nos muestra que los hijos de Dios deben orar, clamar, rendirse ante Él. Habrá una lucha espiritual. Habrá una batalla espiritual en la cual tú no te puedes dar por vencido, en la cual tú tienes que prevalecer. Cuando digo prevalecer, es en tu oración, en tu comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo? La palabra dice en el verso 24 que así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Lo que la palabra está mostrando es que toda la noche, obviamente él estuvo orando, clamando, buscando, hasta que el sol empezaba a salir. Mi pregunta para ti es, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo en comunión estás con Él?
Algunos piensan que es una oración leve. Señor, ayúdame, provéeme, bendíceme, y que con eso es más que suficiente. Yo quiero decirte que no es así. Necesitas orar, necesitas clamar a Dios, necesitas perseverar en esa oración, o como lo dijo el apóstol Pablo, orad sin cesar. No puedes menguar en esa oración. Hasta que el Señor no responda en su amor y en su misericordia, tú no puedes cesar de orar por esa necesidad. Toda la noche entonces había estado Jacob peleando su bendición, clamando al Dios de la gloria para que el Señor le bendijera, para que Dios le entregase una respuesta. ¿De qué manera tú prevaleces realmente en la oración? Muchos se dan por vencidos fácilmente por una pequeña oración que hicieron, pero no son persistentes, no son perseverantes en su comunión con Dios, no están todos los días allí clamando a Dios. Y es que el Hijo de Dios está llamado a eso. El Hijo de Dios está llamado a estar en comunión con el Señor. Y si tú crees en el reino espiritual, y si tú crees que tus bendiciones vienen del Señor, mucho más debes estar orando y clamando a Él, porque Él es el único que te dará la respuesta. Porque Él es el único que sencillamente traerá sanidad sobre tu vida, sobre tu cuerpo, el único que restaurará tu familia, la vida de tus hijos, el único que abrirá puertas laborales. Él es el único que lo hace. Pero si hay una iglesia que no clama, si hay una iglesia que cree que puede manipular a Dios, pues estamos equivocados en eso. Necesitamos estar orando y clamando al Señor. El verso 25 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Acá hay algo interesante, porque es que la palabra está diciendo que cuando el varón vio que no podía con él, ese varón obviamente tipifica a Dios mismo. Y dice que era tanta la insistencia de Jacob que definitivamente hubo una evidencia. Dice que en ese momento él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Qué impresionante esto. O sea, la palabra siempre me dejará ver que cuando hay alguien que está en la presencia de Dios, siempre habrá una evidencia física de esa persona que clama al Señor. Esa evidencia física acá, en este caso, es que se descoyuntó el muslo precisamente de Jacob. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo definitivamente Dios hizo algo allí. Jacob no iba a salir siendo el mismo después de estar allí en la presencia de Dios, después de estar buscando el rostro del Señor. Él iba entonces, a partir de ese día, iba a empezar a cojear. No quiero decirte con esto que van a suceder cosas como la que sucedió a Jacob, pero lo que sí te quiero decir es que habrá una evidencia de la presencia de Dios. Te lo voy a explicar a través de Moisés. Cuando Moisés estuvo allí en el monte con el Señor recibiendo las tablas de la ley, dice la Escritura que él bajó del monte y su rostro resplandecía, tanto que tuvo que cubrir obviamente su rostro para que el pueblo no le viese. Pero ¿cuál era la evidencia de haber estado con el Señor, de haber estado en la presencia de Dios? La evidencia era sencillamente que su rostro reflejaba la gloria de Dios. Es decir, que tú puedes entrar a la presencia de Dios buscando algo, anhelando algo, pero definitivamente lo más valioso que tú vas a obtener al estar en la presencia del Señor es la evidencia en tu vida de que Cristo está en tu corazón. Tú vas a resplandecer como luminar en este mundo. La luz de Cristo va a estar en tu vida. Las personas que oran se evidencian. Son personas diferentes. Son personas que aún en medio de la adversidad permanecen en paz, porque no es la paz del mundo, es la paz de Dios. Sus rostros reflejan algo diferente. Sus ojos reflejan sencillamente su paz en el Señor, su confianza en Dios, en las promesas, en la palabra del Señor. Tú tienes que aprender a ser alguien que realmente esté en la presencia de Dios, que busque la presencia del Señor. Nunca vamos a ser los mismos después de estar buscando el rostro de Dios. Nunca vas a volver a ser el mismo, perdóname, cuando
tú tendrás por disciplina buscar el rostro del Señor. Y necesitamos volver a la intimidad, volver a orar. Y por eso comenzaba este mensaje diciéndote, estando a solas. Tal vez tú oras cuando estás con otros, pero necesitas orar a solas. Necesitas aprender a disfrutar de esos momentos a solas con el Señor. Saca esos tiempos para Dios. Él anhela esos tiempos, Él anhela esos momentos. El verso 26 dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. Y ojo con lo que él le dice, si no, me bendices. Y es que es lo mismo que nosotros debemos decirle al Señor. No porque estemos buscando a Dios por un interés, sino porque realmente necesitamos ver la bendición de Dios, la gloria de Dios. La bendición de Dios viene en muchos aspectos. Tristemente la bendición hoy en día muchos la ven solo con el aspecto económico. Pero la bendición de Dios está en muchas cosas. La bendición de Dios está en nuestras familias, al ver a nuestros hijos, al abrir nuestros ojos y ver el regalo de la vida. Al ver cada mañana que pese a que pueda haber enfermedad, quebranto, dolor, Dios nos sustenta, Dios nos ayuda, Dios es nuestra roca, Dios es nuestra fortaleza. La bendición de Dios es ver que aunque a muchos les está faltando el trabajo, hoy en día Dios no les ha desamparado. Dios les ha provisto, hay alimento en tu casa, hay un alimento sobre tu mesa. La bendición de Dios es disfrutar de la paz de Dios en medio de este mundo lleno de tormento, de maldad, de iniquidad, de tantas tinieblas. La bendición de Dios es poder tener un lugar realmente donde tú te puedas congregar, con siervos que te prediquen realmente la palabra del Señor. Eso es bendición hoy en día con la iglesia tan corrupta como está. La bendición de Dios es poder contar con tu pastor para que Él ore por ti también, para que Él te pueda escuchar. Eso es bendición. Hay tantas cosas en las que nosotros no reflexionamos y somos tan bendecidos. Bendición es tener un lugar donde recostar tu cabeza. Bendición es tener un techo, así tú estés pagando un arriendo, un alquiler. Bendición es tener la provisión para pagar aún las deudas que tú puedes tener. Eso es bendición. Y tú le debes decir al Señor, yo no te voy a soltar, yo no te voy a dejar, Señor, hasta que tú me bendigas. Porque es depender de Él. O sea, lo que yo encuentro acá en la palabra es una dependencia de Dios. No es una dependencia de nosotros mismos. Es que date cuenta en el contexto en que él viene. ¿Cómo venía Jacob? Con 2 esposas, con 11 hijos. ¿Tú sabes lo que era sustentar esas 2 esposas y esos 11 hijos? Y no era que Jacob la hubiese pasado mal, no era que él no hubiese tenido provisión. Por lo contrario, ya Dios le había bendecido materialmente. Pero lo curioso es que él llega a este Peniel precisamente a encontrarse cara a cara con Dios y a decirle al Señor, no te soltaré hasta que tú me bendigas. La bendición más grande de la que él iba a salir ese día es que Jacob no iba a volver a ser el mismo. El nombre de Jacob significa suplantador. Y a partir de ese día su nombre iba a ser cambiado por Israel. Casi nada. El que lucha con Dios, eso significa Israel. Las bendiciones van más allá de lo material. Las bendiciones van más allá de las cosas superficiales de esta tierra. Las bendiciones son tan grandes que Dios nos ha dado al poder abrir nuestros ojos, al poder respirar, sentir el aire, al poder ver el sol en el día, en la noche que podamos ver las estrellas, la luna. Que podamos saber que no necesitamos de mucho para sobrevivir en esta tierra, que lo que necesitamos es de estar en Él, depender de Él plenamente. Él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y ahí viene la parte importante, y has vencido. Porque es que a lo que tiene que llegar el Hijo de Dios es a vencer. A lo que tiene que llegar realmente el Hijo de Dios es a obtener la victoria. A saber de que su bendición siempre
provendrá del Señor. Esa bendición la entregará Dios. Pero nosotros debemos llegar hasta el final, vencer, colocar plenamente nuestra confianza en el Señor, nuestra mirada en Él. Pero para eso, iglesia, tú debes prevalecer, debes orar, debes clamar, debes depender de Dios. Es necesario que dejes de depender de ti mismo y empieces a depender solo de Dios. Necesitamos a Dios. Necesitamos al Señor. Sin Él no somos absolutamente nada. Sin Él, por más de que lo intentemos, no vamos a lograr absolutamente nada. Nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras metas hallarán el fracaso porque intentamos llevarlas en nosotros mismos. Pero cuando nos aferramos a Dios, cuando luchamos con Él, allí cara a cara, en ese peñel con el Señor, ahí es donde tú vas a ver la bendición de Dios. Ahí es donde tú vas a ver que no vas a volver a ser el mismo. ¿Te das cuenta de lo que te acabo de decir? El nombre Jacob era suplantador. Es decir, que lo que había obtenido desde un comienzo, como fue la primogenitura, ¿cómo la obtuvo Jacob? A causa de suplantar a su hermano Esaú. Ese no era el plan de Dios, ese no era el propósito de Dios. Pero ahora Jacob iba a ser un hombre totalmente distinto, un hombre totalmente transformado, así como Dios quiere que cada uno de nosotros sea transformado ahí en la intimidad con Dios, en la presencia del Señor. Eso es lo que necesitamos hoy, iglesia. Más intimidad con Dios. Ahí es donde las vidas van a ser cambiadas, ahí es donde las vidas van a ser transformadas. De lo contrario, muchos van a seguir siendo exactamente los mismos. Y termino con esto. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él había visto cara a cara. Y cuando hay esa expresión, había visto cara a cara, es que estuvo allí en la presencia de Dios. Es que estuvo en la intimidad con el Señor. Allí él obtuvo su bendición. La palabra dice que en ese lugar lo bendijo. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. A partir de ese día Jacob cojeaba. Esa era la evidencia de que había estado luchando. ¿Y sabes algo? En medio de esta lucha que llevamos a diario en nuestras vidas como hijos de Dios, y cuando digo esta lucha, es lo que es la vida misma. Cuando tú estás en la presencia de Dios, habrá heridas de guerra, heridas de batalla, habrá evidencia sencillamente de que el Señor estuvo allí con nosotros. Pero lo más importante es que estaremos en la bendición de Dios, habremos obtenido la victoria y habremos sabido que valió la pena, porque a partir de ese día que nos encontramos cara a cara con el Señor, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. El día en que yo me encontré cara a cara con el Señor, no volví a ser el mismo. Mi vida cambió. Y quiero decirte algo, hermano. Como ser humano he cometido errores. Como ser humano he pecado delante de Dios, pero quiero decirte que mi vida jamás volvió a ser la misma, ni volverá a ser la misma de antes. Mi vida será diferente, porque realmente me encontré cara a cara con Dios. El que se encuentra con Él, jamás su vida llegará a ser la misma. Su vida será transformada, su vida será cambiada. Habrá evidencia de que ha estado en la presencia del Señor. Y lo más importante, recibirá la bendición de Jehová. Recibirá sencillamente la recompensa de Dios. Vale la pena buscar a Dios. Vale la pena encontrarse cara a cara con el Señor. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Y yo quiero pedirte, Señor, en esta hora que a través de este mensaje, Señor, tú hayas ministrado las vidas y el corazón de cada uno de tus hijos. Yo te pido que tus hijos se esfuercen, Señor, en buscar tu rostro, en estar en intimidad allí contigo, Señor. Y si tú
reconoces que te falta estar más en los atrios de la presencia de Dios, hoy dile: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero encontrarme cara a cara contigo, yo quiero recibir de ti, Señor. Hoy yo te lo pido, Padre, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice la vida de tus hijos, que hayan muchos, Señor, que realmente tengan, Señor, ese encuentro genuino, ese peniel contigo, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Derriba todo argumento, toda altivez que se quiera levantar en contra del conocimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo aquello que sea impedimento para que tus hijos se encuentren cara a cara contigo, para que seamos varones, mujeres de oración, Señor. Todo lo que se atraviese, quítalo, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo cada vida, cada familia representada. Te pido que la paz tuya sea sobre cada uno de ellos, que haya evidencia clara, Señor, de los que buscan tu rostro, que haya evidencia clara, Señor, de que tú, Señor, estás allí con ellos, Señor. Bendice, abre las ventanas de los cielos, derrama en sobreabundancia, Señor, sobre todos tus hijos, Señor, en todas las áreas, espiritual, Señor, intelectual, laboral, Señor, que haya bendición en cada uno de ellos, Señor, hasta que sobreabunde para la gloria, para la honra tuya. O si alguno está enfermo, Padre, muestra tu gloria, trae sanidad, Señor, y si hay quebranto de salud, fortalece a tus hijos en medio de su angustia, en medio de su dolor, Padre, que seas tú la roca, la fortaleza de sus vidas, Señor. No los sueltes por un solo instante, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Los que estén pasando por necesidades económicas, Padre, muestra tu gloria, que ellos te busquen, Señor, hallarán la respuesta en ti, hallarán la respuesta en tu presencia, Padre, dependiendo de ti solamente, Padre. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo cada padre, cada hijo en esta hora, Señor, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento sea guardando el corazón, los pensamientos de cada uno de ellos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti damos la gloria, damos la honra, y hoy sabemos que somos benditos en tu nombre, Señor. Que tú nos has bendecido, que tú has sido bueno, que tú has sido misericordioso, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú nos das en todas las áreas, Señor. Gracias, Dios mío. No tenemos palabras para agradecerte, para rendirnos ante ti, Rey amado. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre bendito. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya, gloria al Señor. Qué bendición. Somos bendecidos por Dios. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo, ayúdanos a compartir la palabra, que el reino de Dios se extienda sobre esta tierra, que su palabra llegue a muchas más vidas. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Esta noche tendremos servicio a las 7 de la noche, te esperamos en la congregación, y los que están en otras ciudades pues pueden conectarse a esa hora a través de este medio. Confiando en el Señor, estaremos proyectando allí el servicio en vivo. Habrá un tiempo de mucha bendición, así que dispón tu corazón, saca el tiempo y verás que el Señor se seguirá glorificando sobre tu vida. Abrazos en Cristo Jesús, y recuerda, aquel que busca el rostro de Dios hallará la bendición de Jehová hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga y te guarde.